Buen día, niños de séptimo grado. En literatura española corresponde que trabajemos el tema sobre los géneros literarios, que ya sería nuestro último contenido del periodo número 2. Vamos a ver la agenda de este día, la cual, como todas las clases, empezamos con nuestra reflexión, a ver cuál es el indicador de logro de la clase, o sea, lo que se pretende que usted alcance al finalizar ella. La introducción al tema y al desarrollo del mismo, algunos ejemplos y la conclusión con la consolidación de conocimientos. El indicador de logro nos dice que usted debe de ser capaz de reconocer los diferentes tipos de géneros literarios, así como también puede identificar algunos de los subgéneros, ¿verdad? Recordemos que las obras literarias presentan una serie de rasgos que los hacen muy diferentes y por lo tanto esto hace que nosotros los vayamos clasificando en distintos grupos, lo que quiere decir que a esto le vamos a llamar nosotros géneros literarios. Recuerde, el género literario es la clasificación de las diferentes obras literarias según los rasgos que los diferencia a cada uno de ellos. Y ahí tenemos en ese esquemita cuáles son, ¿verdad? Los géneros literarios. Está el género narrativo o épico, que tiene que ver como aquello que se relata, se narra, hechos históricos, fantásticos, imaginarios. El lírico, que es la poesía, la expresión de los sentimientos, es subjetivo. Y también está el género teatral o dramático, que es el texto que ha sido creado para ser representado en un escenario. Vamos a seguir hablando sobre el primer género, el narrativo. En la narrativa se incluyen todos los géneros que tienen que ver con él. Dentro de ello, las obras literarias, donde es el narrador quien está contando una historia. Esta puede ser ficticia, o sea, no real, y puede estar protagonizada por personajes de diferente índole en determinados lugares o en tiempos. Y es el género literario en el que el escritor nos va a ir contando todos aquellos sucesos que van pasando en la trama, en la historia, y lo que pretende es expresar lo más utilizado. La mayoría de textos narrativos está escrito en prosa, que es cuando no hay ninguna medida ni cadencia determinada, pero también hay otros textos narrativos que están escritos en versos, como usted recordará con la lectura del Cantar del Mío Cid, que es una obra narrativa medieval en verso, porque se está relatando un hecho histórico, que es todo lo que aconteció a Rodrigo Díaz de Vivar, pero ese relato es en verso, ¿verdad? Bueno, luego del género narrativo tenemos el lírico. Como les decía, el lírico es la expresión de los sentimientos. Pertenecen a este género aquellas obras que están escritas en verso y se caracteriza porque el autor va a expresar todo lo que él piensa, lo que él siente, cómo es que él se encuentra en ese momento en el cual escribe. Expresa sus emociones, sus sentimientos, su forma de ser, su forma de estar. Es el género en el que el escritor va a dar un mayor realce a su expresividad y todo lo que él siente lo va a escribir para darlo a conocer a sus lectores. Luego de ello vamos a ver el género dramático, que también es conocido como el teatro, ¿verdad? Las obras literarias de este género nacieron para ser representadas, no solo para estar escritas en un libro, sino para que alguien vaya y ponga en escena lo que ahí está. Y esto implica que haya un narrador, quien es el que está relatándonos la historia, y nosotros muchas veces no conocemos los hechos, sino que los vamos a ir conociendo a través del diálogo
de los personajes. Por eso usted va a ver que en las obras dramáticas siempre van a ver, ¿verdad?, a través de un guioncito, esa conversación entre personajes. El texto principal lo va a constituir el diálogo y el texto secundario está formado por las famosas acotaciones. Usted ya sabe que las acotaciones son la parte principal que aparece al inicio de cada acto, por ejemplo, donde se va a explicar lo que va a pasar en ese momento, ¿verdad?, que es la puesta en escena de la obra y de cómo van a interpretar a los personajes. En el siguiente cuadrito vamos a ver nosotros un ejemplo para cada uno de estos géneros literarios y tenemos acá la lírica. En la lírica vamos a ver este bonito poema de Antonio Machado que dice: colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roqueadas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor, campos de Soria, de Antonio Machado, ¿no? Si usted se fija en este poema, Antonio Machado nos está expresando todo aquel sentimiento que él tiene hacia un lugar en específico al que él extraña mucho y al que le tiene mucho cariño, como es Soria. Y él expresa de una manera bastante fuerte, ¿verdad?, ese sentimiento que le atrae de ese lugar. Posteriormente tenemos en el cuadrito de en medio un ejemplo de narrativo. En este vamos viendo nosotros que Unamuno nos está expresando también un paisaje duro, áspero y seco, como nos lo decía Machado en Campos de Soria, pero aquí solo está describiendo, solo hay descripción del lugar sin mayor realce de la expresión de los sentimientos. Y dice: en el fondo se ve muchas veces el espinazo de la sierra, y al acercarse a ella no montañas redondas, son estribaciones huesosas y descarnadas, peñas erizadas de riscos, colinas recortadas que ponen al desnudo las capas del terreno resquebrajado de sed, cubiertas cuanto más de pobres hierbas. Bueno, y en el tercero vamos a encontrar un texto dramático de Federico García Lorca, donde nos deja ver a unos personajes que, de igual manera que los dos anteriores, nos están dando a conocer un mismo paisaje. Y acá usted ya puede ver los elementos, ¿verdad? Tenemos a los personajes y el diálogo de ellos. Madre le dice: ¿traes el reloj? El novio contesta: sí. La madre le dice: tenemos que volver a tiempo. ¡Qué lejos vive esta gente! Y el novio dice: pero estas tierras son buenas. Y la madre contesta: buenas, pero demasiado solas. 4 horas de camino y ni una casa ni un árbol. El novio le dice: estos son los secanos. La madre contesta: tu padre los hubiera cubierto de árboles. Y el novio le contesta: ¿sin agua? Un texto de Federico García Lorca, ¿verdad?, donde nosotros podemos apreciar estos 3 géneros. Recuerde que el género literario es la clasificación de las obras de los autores según sus diferencias. Luego tenemos los subgéneros literarios. En los subgéneros nosotros vamos a encontrar todo aquello que tenga que ver la clasificación de dentro de los géneros literarios. Para cada uno de ellos vamos a ver que hay diferentes, ¿verdad? El subgénero literario narrativo, dentro del lírico, el dramático, y también acá aparece otro género literario que se ha dado posteriormente, que ya es el didáctico. Este género pues viene a ver más que todo con la enseñanza. Lo didáctico es sinónimo de enseñar, entonces por eso se mira de esta manera. En el género narrativo nosotros podemos diferenciar de 2 maneras. ¿Cómo inició la literatura
narrativa que fue en verso, que se le conoce como la épica, ¿verdad? Y ahí tenemos la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta, los romances que se dieron allá por la época medieval. De todo esto, usted va a leer un cantar de gesta bastante reconocido, como lo es el cantar del mío Cid. Pertenece al subgénero de la épica en verso. Luego tenemos el narrativo en prosa, donde está la novela, el cuento, también está la novela corta y la leyenda. En el género lírico, que es la expresión de los sentimientos, podemos ver las églogas. Hay unas églogas bastante famosas de Garcilaso de la Vega. Está la elegía, la oda, la sátira. En el dramático se divide en dos subgéneros, ¿verdad? Los subgéneros mayores, como son la tragedia, la comedia y el drama. Y posteriormente tenemos a los subgéneros menores. Entre ellos está el auto sacramental, el entremés y el sainete. Y por último, ya en la nueva clasificación, ya con el género didáctico que nos va a dejar una enseñanza o una moraleja, podemos ver nosotros la fábula, la epístola, que son las cartas, ¿verdad? Los diálogos y los ensayos que están escritos en prosa. Luego de ello, pues usted puede ir viendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene a veces un interés por lo narrativo, por lo lírico, lo dramático, lo didáctico. Entonces usted puede decir cuál es el interés para la lectura. No, muchas veces a algunos se nos dificulta lo lírico por la expresión de los sentimientos del autor y nos quedamos pensando, ¿verdad? Que cómo puedo yo llegar a expresar ese sentir, y muchas veces se nos hace bastante difícil. Hay otros que se encaminan más por lo narrativo, porque ellos dicen que es más fácil el estar expresando ese sentimiento a través de un texto narrado, o hay quienes se dedican más al teatro, que es lo que más les interesa. Bien, para ir consolidando nuestros conocimientos, recordemos primero qué es un género literario, ¿verdad? Los géneros literarios son la clasificación de las obras literarias según sus características, y así, según esas diferencias que poseen, se van clasificando. Y los subgéneros literarios pues son la clasificación de los géneros literarios ya dentro de los grandes géneros, ¿verdad? Y es donde se va a describir y detallar para qué sirven, qué es lo que hace, y todas las obras se van a ir clasificando dentro de ello. Luego tenemos algunas obras literarias de bastante interés. Usted a continuación está viendo un fragmento del Cantar del mío Cid, que es la obra literaria que vamos a trabajar en la guía de análisis para la próxima semana. Les recuerdo que esta guía va a estar ya disponible en la plataforma del colegio. Usted entra al aula virtual del Colegio Español Padre Arrupe y ahí se dirige a séptimo grado, literatura española, en la fecha, ¿verdad?, de esta semana. Ahí va a encontrar la guía. Para la guía, usted coloque, puede hacerla en el cuaderno, le toma fotografías y me la envía, o la hace en Word, le coloca su nombre a la página donde está trabajando en Word y me la envía. Recuerde colocar en el correo, en el asunto, guía del Cantar del mío Cid, su número de lista, grado y sección, para así determinar de quiénes son las actividades, ¿verdad? Porque hay algunas que vienen sin nombre y se hace bastante difícil encontrar el autor. Entonces usted va a ver, así como en este ejemplito del Cantar del mío Cid. En el Cantar del mío Cid podemos ver nosotros que se divide en tres cantares. El Cantar del destierro, del cual es el fragmento que está tomado este ejemplo. El Cantar de
las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. En este cantar del destierro vamos a ver cómo Rodrigo Díaz de Vivar fue desterrado de Castilla por Alfonso, el rey Alfonso, y le da, ¿verdad?, cierto tiempo para salir, y el mío sí tiene que ir a honrar su nombre porque unos disque amigos de él, o sea, lo habían acusado de haberse robado unas parias del rey, cuando esa era una mentira. Lo único que ellos lo hicieron fue por celos por el mío Cid, que era tan amigo y tan apegado al rey. Entonces él se va, deja a su esposa Jimena, a sus hijas doña Elvira y doña Sol, y después él regresa a honrar su honra para decirle al rey que él no fue quien se las robó, ¿verdad? Este es un ejemplo de narrativo épico escrito en verso. Luego tenemos el siguiente poemita, que son unas rimas bastante bonitas, que también ya las trabajamos en el periodo anterior, que son las rimas de Bécquer. Y dice: los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son aguas y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? En esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer usted encuentra un ejemplo de lírico, ¿verdad?, que dentro del subgénero pertenece al poema. Y por último podemos ver un fragmento tomado de una obra literaria del prerrenacimiento de la literatura española, como es La Celestina de Fernando de Rojas. En este fragmento usted encuentra los ejemplos que le había dado como los elementos que lleva, ¿verdad? Están los personajes hablando, hay un diálogo entre ellos, que es lo que caracteriza a este tipo de obras de género dramático. Y acá concluimos con nuestra ejemplificación. No olvide usted que el género literario es la clasificación de todas las obras, y dentro del género literario están los subgéneros, que son los que pertenecen a esto, ¿verdad? Otra clasificación. Algunas obras se pueden representar según cada género literario. En esta ocasión les he presentado un ejemplo del género narrativo épico, que es el cantar del mío Cid, del género lírico, que son las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, y del género dramático a La Celestina de Fernando de Rojas. Bueno, recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, comentarios, dudas, no dejen de hacerlo, porque de esta manera vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Este fue nuestro temita de los géneros literarios. La próxima semana vamos a hacer un repaso, vamos a trabajar el contenido socioemocional que corresponda para terminar nuestros temas. Bien, gracias y cuídense mucho.